Feliz sábado. ¿Cómo están? ¿Cómo van con las resoluciones de inicio de año? Antes de entrar en materia, quisiera hacer énfasis en que no bajen la guardia, por favor. Necesitan seguirse cuidando. El hecho de que esta pandemia no haya tocado todavía a alguien de ustedes no significa que están exentos de ella. Así que, por favor, síganse cuidando. Decía tengo un tío que no es adventista, pero a veces tiene ideas interesantes y me decía, es mejor que lloren en la casa del vecino y no que lloren en casa de usted. ¿Okay? Entonces, cuídense, por favor, no bajen la guardia. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Josué, en el capítulo 6, el libro de Josué, capítulo 6. Usted que nos está siguiendo por las redes sociales, por favor también busque su Biblia allí en casa. Lo importante es que esta mañana usted tenga contacto con la palabra de Dios. Josué capítulo 6. Así como lo tienen, les invito a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre Celestial, ahora nos disponemos a abrir tu palabra para encontrar luz en ella para nuestros corazones. Y queremos rogarte que le permitas a tu Santo Espíritu moverse entre nosotros, moverse entre aquellos que nos están escuchando desde sus hogares o de donde estén, y que el mensaje de hoy, Señor, pueda ser de vida para vida. En el nombre de Jesús, amén. El pueblo de Israel había vagado por el desierto 40 largos años. No había sido algo fácil para ellos, independientemente de que Dios siempre estuvo allí brindándole calor durante la noche y brindándole un momento más agradable durante el abrasador calor del día. Por la desobediencia constante del pueblo, Dios esperó 40 años hasta que muriera el último de esa generación que había salido de Egipto. Solamente, dice la Biblia, quedaron vivos Josué y Caleb. Ahora ya habían cruzado el río que dividía la frontera entre el desierto y la tierra prometida. Allí estaban preparando la estrategia militar para avanzar y poder cumplir con el mandato de Dios, expulsar a todos los que vivían en esa tierra que había sido prometida a Abraham desde hacía muchos años atrás. Y estratégicamente tenían que iniciar con la ciudad de Jericó. ¿Por qué la ciudad de Jericó? Porque Jericó era la ciudad amurallada. Dice la historia que se cree que la muralla medía 65 pies de altos. Era prácticamente una ciudad impenetrable. ¿Sí? Y me llama la atención allí en el verso 1, dice, pero Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, que nadie podía entrar ni salir. Es decir, la ciudad estaba bajo un toque de queda. Y es que cuando los espías habían ido a la ciudad a recoger información, a ver qué pasaba para poder desarrollar un plan de ataque, la noticia que le dio Rahab, la prostituta, fue: nosotros sabemos que Dios ha entregado esta tierra en sus manos, porque hemos escuchado lo que su Dios hizo con el faraón. Era la superpotencia del momento, ¿sí? Es decir, el terror de lo que Dios había estado obrando con el pueblo durante todos esos 40 años, se había apoderado de todas las naciones de la tierra de Canaán. ¿Sí? Entonces, todos estaban en guardia. Y sigamos ahí en el verso 2. Mas Jehová le dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, junto con todos sus varones de guerra. Cercaréis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo en derredor de la ciudad una vez, y esto lo haréis por 6 días.
y siete sacerdotes llevarán trompetas de cuernos de carnero delante del arca, y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y el 5 dice, y cuando tocares prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyereis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a una sola voz, y el muro de la ciudad se vendrá abajo, y entonces todo el pueblo subirá, cada uno derecho de en sí. Es interesante la estrategia que Jehová le plantea a Josué para poder conquistar a Jericó. Le dice, todo el pueblo, no le dijo, mira, solo vas a mandar a la gente de guerra, solo vas a mandar a los sacerdotes, dice, todo el pueblo irá y dará vuelta alrededor de la ciudad. Primero irán los hombres de guerra. Luego, le dice, irá el arca del pacto con los sacerdotes que iban transportando el arca del pacto y 7 sacerdotes con sus trompetas, que eran cuernos de chivos, con los que emitían las alarmas de aviso de guerra en ese momento. ¿Sí? Y detrás de ellos seguía el pueblo. Ahora, quiero que te metas en esta escena. En la ciudad estaban todos en toque de queda, la vigilancia estaba al máximo. Yo supongo que arriba de las murallas habían vigías que estaban observando para poder mandar el mensaje. ¿Se imaginan cuando esos empezaron a ver que el pueblo se desplaza? No tenemos datos a ciencias ciertas de cuántos era el total de personas que formaba la nación judía en ese momento. Se cree que algunos hablan de 1 millón, 2 millones, pero en ese momento, al finalizar los 40 años, no sabemos con exactitud cuántos estaban allí. Pero llega la procesión, se forman y empiezan a marchar alrededor de la ciudad. Yo no sé si Josué, cuando los empezó a entrenar para ese momento, les dio clase de marchas. Así que yo no sé si el sonido de los pasos donde iban marchando eran uniformes o no, pero yo supongo que ese ruido causaba temor en la población. No habían voces, solo se escuchaba el sonido donde la gente iba marchando alrededor de la ciudad. Pasó el primer día y se retiraron. Vino el segundo día y nuevamente el mismo proceso. Los hombres de guerra, los 7 sacerdotes que llevaban las arpas, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y detrás de ellos el pueblo en general, marchando alrededor de la ciudad. Pasó el martes, pasó el miércoles, pasó el jueves, pasó el viernes. Yo quisiera suponer que dentro del consejo de guerra de Jericó había mucha expectativa. ¿Qué pretenden ellos con esto? ¿Que van a penetrar nuestras murallas marchando alrededor nuestro? Había mucha expectativa, había mucho temor. Estaban las noticias de lo que había ocurrido años atrás, 40 años atrás, cuando destruyeron a la nación de Egipto. Todo lo que había ocurrido a través de esos 40 años. Apenas unas semanas atrás habían acabado a 2 reinos del otro lado del río. Todas esas noticias estaban minando la confianza del pueblo de Jericó. Pero esa mañana, que era sábado, la procesión dio una vuelta. Pero ahora no se detuvieron, dieron la segunda vuelta.
Dieron la tercera vuelta, la cuarta, la quinta, la sexta. Yo no sé qué pasaba por la mente de los vigías. La séptima, y de pronto sonaron las trompetas. Y al sonido de las trompetas, dice el texto bíblico, que se escuchó un ruido estremecedor porque esos muros de 65 pies de alto se desplomaron. Y era tanta la población de Israel que dice que cada uno subió en dirección de donde el muro se cayó, allí subió a atacar al pueblo. Y mira lo que dice el verso 20, dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la trompeta, y aconteció que en cuanto el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó con gran voz, y el muro cayó a plomo, y el pueblo subió a la ciudad, cada uno en derecho de donde se encontraba, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada a todo. No sobrevivió nada. Sí. El pueblo regocijado dice que solamente salvaron la vida de Rahab y sus familiares, porque esa era la promesa que habían hecho los espías con ella por haberles ayudado a escapar cuando estaban haciendo su labor de espionaje. Ahora el pueblo estaba en su mejor momento, estaba eufórico. Yo no sé cómo celebrarían la victoria. No comenta el texto bíblico, no dice si después de la victoria inmediatamente regresaron al campamento, hicieron un servicio de adoración y agradecimiento, ofrecieron testimonios y ofrecieron sacrificios. No dice nada de eso. Pero evidentemente el pueblo estaba eufórico, a tal grado que en el capítulo 7 dice que inmediatamente le dijeron a Josué: estamos listos para ir a la siguiente ciudad, la ciudad de Ai. Josué mandó a 2 espías a la ciudad de Ai. Los espías regresaron con la noticia en el contexto de la victoria abrumadora que habían tenido sobre la ciudad más importante de la tierra de Canaán en ese momento. Y le dijeron: mira, comparado con la ciudad de Jericó, es un pueblito. No necesitas desgastar al pueblo enviándolos a todos. Solamente manda unos 2,000 a 3,000 hombres. Es interesante, miren lo que dice. En el verso 3 dice: volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, mas suban como unos 2 a 3,000 hombres y tomarán a la ciudad, y no es necesario que los fatigues a todos. La victoria, la bendición obtenida en una forma abrumadora y el favor de Dios manifestado de esa forma en el pueblo estaba siendo un problema en ese momento. Estaban cayendo en un exceso de confianza. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así? Yo no sé si usted ha escuchado, pero yo he escuchado muchas veces a hermanos que dicen: es que yo soy el favorito o la favorita de Dios. ¿Has escuchado eso? Muchas veces las bendiciones en abundancia, cuando no las sabemos administrar y no las convertimos en bendición para los demás, terminan siendo un problema para nosotros mismos. Y es que el objetivo del cielo no es que las bendiciones que nos da se queden en nosotros, sino que podamos dejarlas fluir para que todo aquel que está siendo abrumado por el pecado pueda saber a través de nosotros que aún hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero el pueblo cayó en exceso de confianza. Y efectivamente, Josué organizó a los 3,000 hombres y los mandó a la conquista de Ai. Dice que el pueblo los estaba esperando. Y mira lo que dice el verso 4. Y subieron allá
del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Ai. Y los de Ai los hirieron a ellos a 36 hombres, y los siguieron hasta la puerta de Sabaratín, y los rompieron en la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo, y vino a ser como agua. Cuando ellos llegaron a la ciudad, no esperaban encontrar la resistencia que encontraron. Yo supongo que el pueblo pensó y dijo, mira, si el pueblo de Jericó estaba desfalleciendo de temor, de seguro aquellos están pasados. Ai no era una ciudad amurallada. Ai no era una ciudad que se reconociera por sus logros militares. Era un town hall, un pueblito chiquito. ¿Sí? Entonces, cuando ellos llegaron, la resistencia fue tanto que dice que los 3,000 hombres huyeron. Por la gracia de Dios solo murieron 36 hombres de esos 3,000. Pero el corazón del pueblo, el corazón del ejército se desvaneció totalmente. Si eso pudo hacer Ai, ¿qué más nos queda? Aún en sus mentes estaban los informes de los espías cuando dijeron, ellos son hombres de guerra, son hombres de experiencia. Allí habitan los gigantes. Entonces, cuando esto vino, inmediatamente dice el verso 7, Josué dijo, entonces Josué en el verso 6, sígame ahí en el 6, dice, entonces Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo a Jehová, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a tu pueblo el Jordán para entregarlo en la mano de los amorreos y de los que nos destruyen? Mejor nos hubiésemos quedado del otro lado. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda de delante de sus enemigos, porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué harás a tu gran nombre? Y mire lo que sigue diciendo el verso 10. Y Jehová le dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Verso 11, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le había mandado. Josué ante la derrota abrumado era el líder del pueblo. En la mente de Josué todavía estaba la declaración de Jehová allá en el capítulo 1 y el verso 9 que le dijo, solo esfuérzate y sé valiente. Probablemente Josué le recordó eso a Jehová. Yo estoy aquí, yo traje al pueblo aquí, yo los envié allí porque tú prometiste que ibas a estar conmigo. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué le voy a decir al pueblo? ¿Cómo voy a justificar delante del pueblo que 36 hombres cayeron? Y dice que estuvieron desde la mañana hasta la tarde, Josué y los ancianos rasgaron sus vestidos, echaron cenizas sobre sus cabezas, porque el dolor era inmenso. Era inmenso. Pero me impresiona cuando dice que inmediatamente, al finalizar el día, Dios se le aparece a Josué y le dice, Josué, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué rasgas tus vestidos? ¿Por qué echas cenizas sobre tu cabeza? ¿Por qué me reclamas a mí? Levántate y busca en tu pueblo. Mira lo que está pasando. El pueblo ha pecado. No es mi culpa, dice el Señor. No es mi culpa que ustedes hayan caído delante de ellos. Ustedes cayeron porque el pueblo ha pecado. Inmediatamente Dios le dio indicaciones a Josué y le dijo
que iba a hacer un llamado a todas las 12 tribus. Y les iba a decir, levantaos y santificaos, porque así ha dicho Jehová. Y en el verso 13, porque mañana Jehová hará misericordia con vosotros. Y lo que Dios le estaba indicando a Josué era, vas a tomar al líder de cada tribu y entonces lo pasarás delante de ti y empezará el juicio. Líder, luego los ancianos de cada tribu, luego los cabezas de hogares y luego toda la familia. ¿Cuántos miembros habían por tribu? No lo sé, pero fue un trabajo arduo. Josué sentado con los 12, con sus ancianos, juzgando a cada tribu. Primero pasó la tribu, pasó el líder, luego las cabezas de las familias y empezó a juzgar tribu por tribu, familia por familia, tribu por tribu, líder por líder, hasta que llegó la última tribu. Allí en el verso 17. Y trajo a la tribu de Judá, verso 17. Y tomó de la tribu de Judá a la familia de los saraitas. Y luego trajo a la familia de los saraitas por varones, y de esos varones fue tomado Zabdi. E hizo venir a los varones de su casa, y de esas casas fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y en el 19 dice, entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria a Jehová, Dios de Israel, y confiesa delante de él, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Verso 20, y Acán le respondió a Josué diciendo, verdaderamente he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así. Y entonces describe el pecado. La pregunta que quiero hacerles ahora es, ¿quién había cometido el pecado? ¿El pueblo entero o Acán? Entonces, ¿por qué Dios castigó a una nación entera por el pecado de un solo hombre? ¿Por qué tuvieron que morir 36 personas que a lo mejor ni siquiera sabían lo que había pasado? En este contexto, el Señor está presentando que Él no ve a su pueblo como un individuo, lo ve como una colectividad. Somos parte de un solo cuerpo, donde lo que haces o dejas de hacer tendrá repercusiones buenas o malas sobre el cuerpo en general. No existe en este contexto el hecho de que es mi vida y hago lo que quiero. Déjenme en paz, no me molesten. Yo resuelvo mi problema con Dios. En este contexto no me presenta eso. En este contexto no me presenta eso. Probablemente el pecado de Acán solo lo sabía su esposa, a lo mejor. Yo no sé qué tan grande era el lingote de oro. Dice que era de 50 ciclos. No sé cuántos serían, son libras. Y venía un manto babilónico muy bueno, dice él en su declaración. Así que yo supongo que alguien le ayudó para enterrar ese manto que estaba puesto en medio de la carpa donde vivía, en el campamento donde ellos vivían, el campamento familiar. ¿Sí? Así que fuera de ellos, tal vez lo sabía él, su hijo, a lo mejor tenía un hijo mayor que les ayudó en ese momento de abrir y cavar para tener seguridad con lo que estaban haciendo. Pero era justo que Dios culpara a toda una nación por el pecado de una persona. Eso es para que nosotros reflexionemos. ¿Sí? Porque a veces nosotros, uno de los privilegios que tenemos al ser parte del pueblo de Dios, es que somos parte del cuerpo de Cristo. Ya no somos únicos.
Al formar parte de esta familia, perdimos nuestra individualidad y nuestra privacidad. El apóstol Pablo dice que somos cartas leídas porque somos testimonios vivos. Y el mismo apóstol Pablo, cuando habla allí en Primera de Corintios, capítulo 12, dice que en el cuerpo, lo que le pase a un cuerpo, se duele el otro cuerpo. Yo no sé si a usted le ha dolido la muela, un dolor de muela o de dientes. Pero cuando yo era niño tenía ese problema y yo no sabía si me dolía la muela, si me dolía la cabeza, si me dolían las orejas. Era un dolor infernal. Era fatal que te duela. Y era solo una muela. ¿Sí? No sé si alguna vez te has lastimado. Y de pronto esa lesión que sufriste en tu cuerpo te da hasta fiebre. Y solamente se lastimó una parte del cuerpo. Y el apóstol Pablo dice eso. El apóstol Pablo dice eso. Yo no sé si alguna vez te has golpeado el dedo chiquito del pie. ¿Sí? Es decir, y entonces él dice, porque ahora somos un solo cuerpo. Cuando, yo no sé si recuerdan hace algún tiempo atrás, aquí en el 75, antes de llegar a la Bedline, viniendo del centro, había un dealer de Lamborghinis. Sí, ¿se acuerdan? Bueno, a mí esos carros, o sea, de que los empecé a ver en fotos, dije, bonitos los carros, me gustan. Así que un día me vestí, ¿verdad? Y fui a ver, por ver no me iban a cobrar, ¿no? Entonces fui a ver y ellos me dijeron varias cosas que me llamaron la atención. Una es, no cualquiera puede tener un Lamborghini. Es como si fuera un club especial, donde a las personas les practican un test de personalidad. ¿Ok? Y hay un montón de requisitos, inclusive aunque tengas mucho dinero, pero si tú no rindes las calificaciones que ellos esperan de tu comportamiento, no te lo venden. Porque antes que nada ellos tienen que guardar el prestigio del Lamborghini. ¿Sí? Aparte de que tienen que tener una aseguranza de unos $5,000 mensuales más o menos, ellos me decían, si tú compras el carro y en algún momento tu actitud, tu conducta desfavorece el reglamento, te lo retiran. Sí. Fuimos a hacer un trabajo, recuerdo una vez, fuimos a hacer un trabajo a un lugar, allí por Pleno, que por cierto ahí en la entradita hay uno y dice que es una comunidad de petroleros, así dice no sé si han ido por allí alguna vez. ¿Okay? Entonces sacamos la basura para enfrente y pasó un señor y nos vio que pusimos la basura allí y nos dijo, oiga, no puede dejar eso allí. Pero lavamos, sí, dijo, pero mire, dijo, si pasan los inspectores, pueden multar al dueño de la casa, inclusive le pueden exigir que se vaya del área, porque eso le da un mal aspecto al vecindario. Pertenecías a un club. Bueno, es el mismo principio en la iglesia. Voluntariamente nosotros decidimos pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, al formar parte del pueblo de Dios, hay principios que tenemos que ir tomando en cuenta y uno de ellos es que somos cartas abiertas, dice el apóstol Pablo. Lo que hacemos o lo que dejamos de hacer tiene un impacto directo sobre el desarrollo y crecimiento de la iglesia. No existe eso de que es mi vida y déjenme vivirla, no se metan conmigo. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12.
Me llama la atención cómo el apóstol Pablo plantea esta situación. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. 14. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijeres al pie, porque yo soy mano, no soy del cuerpo, por eso no serás parte del cuerpo. O si le dijeres a la oreja, porque yo soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no serás parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estarían los oídos? Si todos fuesen oídos, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y que si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora son muchos miembros, pero son un solo cuerpo. Son un solo cuerpo, ¿sí? Es decir, en el contexto en el que estamos viendo la experiencia que vivió el pueblo de Israel, Dios ve a su pueblo como un todo, donde la conducta de uno es la conducta de la comunidad en general. Y Dios decidió castigar al pueblo de Israel por el pecado de solo uno. Por el pecado de solo uno. Y no solamente decidió castigar al pueblo de Israel por el pecado de solo uno, sino que 36 inocentes perdieron la vida. ¿Hasta dónde puede abarcar nuestro comportamiento? ¿Hasta dónde puede afectar para bien o para mal? ¿Sí? Mire lo que sigue diciendo Gálatas 5:9. Les invito a que vayan ahí a Gálatas, capítulo 5 y versículo 9. El apóstol Pablo dice allí, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Se acuerdan que en una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, cuidaos de la levadura de los fariseos? Porque un poco de levadura cuida toda la masa. Y ese es el principio que él estaba manifestando. Es decir, un solo pecado es suficiente para echar a perder todo un propósito. ¿Sí? En una ocasión, el rey David, allí en el libro de Cantares, en el verso 2 y el verso 15, dijo, cuidaos de las zorras pequeñas, porque estas son las que echan a perder el viñedo. Es decir, tenemos que cuidar aquellos principios, aquel estilo de vida que puede ser una maldición para todos aquellos que nos encontramos con el deseo de encontrarnos con Cristo en la eternidad. ¿Sí? El libro de Santiago, en el capítulo 7, capítulo 4 y verso 7. El libro de Santiago, capítulo 4 y verso 17. El apóstol es interesante en lo que dice allí. Dice, así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Hablando algunos lo presentan como la fisiología del pecado. ¿Sí? Entonces él dice, porque el pecado está en aquel, dicen otras versiones, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. ¿Sí? Mi mamá me decía a mí, mira hijo, dijo, hay cosas que tienes que aprender en esta vida, me decía ella. Y es, no hagas cosas buenas que parecen malas y no hagas cosas malas que parecen buenas, porque de acuerdo a lo que la persona perciba es como te van a juzgar. Y muchas veces el juicio será justo o no será justo, me decía ella, pero se basó en base a lo que proyectas en tu testimonio.
Me decía, así que pórtese bien. Era la recomendación que mi madre me daba. Pero yo, hermanos, si de todo lo que he dicho no se acuerda de nada, acuérdese de esto, ¿sabes? Nosotros somos parte del pueblo de Dios que se está preparando para pasar la eternidad con Él. No lo eche a perder. ¿Cuánto sufrimiento el pecado ha traído a la vida del ser humano? ¿Cuánto sufrimiento ha traído a la vida de usted? ¿Por cuántas cosas ha pasado? Hay allí una promesa impresionante que Jesús le da a su siervo Juan para que nos las dejara a nosotros. Donde allá, dice, habrán cielos nuevos y tierra nueva, donde toda lágrima será enjugada. Donde ya no habrá más sufrimiento, donde ya no habrá más lloro. Esa es la razón por la que estamos aquí. Cuide su vida espiritual, cuide su relación con Dios. Nos estamos acercando aceleradamente a momentos culminantes en la historia de este mundo. Yo creo que si en algún momento hemos preguntado cuánto aún faltará, Señor, ahora podemos decir que ya no falta mucho. No sé si yo podré estar allí, pero sí creo que tal vez mis nietos le toque enfrentar la gran crisis final. ¿Cuánto has batallado para estar hasta aquí? Cuida tu vida espiritual. ¿Sí? No la desperdicies. Hay caminos, dice el Señor, que al hombre le parecen camino de bien, pero que su final, dice, son caminos de muerte. Hay decisiones que tomamos y decimos, esta decisión que voy a tomar tal vez me conviene porque me dará un mejor nivel de vida. O a veces tomamos decisiones en, mira, esto lo voy a hacer porque políticamente me conviene tomarlo así. O porque estratégicamente me conviene tomarlo así. ¿Sí? Pero al final, dice la palabra del Señor, su final es doloroso, es tormentoso. ¿Sí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? Y yo creo que por eso la palabra del Señor es constante cuando dice reconciliaos los unos con los otros, sobrellevaos nuestras cargas los unos con los otros, perdonaos los unos con los otros, orad los unos por los otros. Y el llamado es constante, el llamado es constante, el llamado es constante. ¿Sí? Pero tenemos que apoyarnos como una sola familia si queremos llegar a la eternidad. Tenemos que apoyarnos, tenemos que protegernos, así como en la familia, como la familia se protege, así como papá protege a mamá, mamá protege a papá, y ambos protegen a los hijos. Hay sus excepciones, sí, pero no somos una iglesia triunfante, somos la iglesia militante. Somos la iglesia militante. El camino aún es cruento, el camino aún es difícil, ¿sí? Pero soportándonos los unos a los otros podremos ir logrando que la iglesia vaya de victoria en victoria hasta que el resplandor del sol de la mañana resplandezca totalmente en nosotros y podamos ser como Cristo. Cuando la iglesia haya sido como Cristo, entonces Cristo vendrá para reclamar a su pueblo. ¿Sabes? Porque Cristo no vendrá solamente por un individuo, viene por una iglesia. ¿Sí? Cristo no va a venir a reclamar a Juan Carlos, viene para reclamar a la iglesia de Richardson, a donde yo pertenezco. ¿Sí? Entonces, siendo que en este contexto nos ve la responsabilidad que tenemos de mantener la santidad del pueblo, es nuestra, depende de ti y depende de mí. ¿Sí? Quiero invitarte que te pongas de pie, vamos a orar.
Vamos a orar. Padre Celestial, sin lugar a dudas, eres misericordioso, Señor, al dejarnos estos mensajes en tu palabra. Y que cuando la escudriñamos, lo encontramos y nos enriquece, Señor, y nos abre el camino para ver el panorama y entender, oh Dios, que como iglesia somos un todo y tenemos que protegernos. En algún momento, Señor, le mostraste a tu sierva que cuando una iglesia está en problemas, no crece. Es necesario buscar a ver en dónde está el problema. Y nosotros como iglesia, Señor, queremos darte la gracia, porque somos una iglesia que ha crecido en tu nombre, que hemos visto tu bendición, que hemos visto tu mando guiando a esta iglesia. Pero ahora, Señor, quiero poner en tus manos a cada uno de los miembros, a cada uno de los que están aquí presentes, a cada uno de aquellos que no forman parte de nuestros libros, pero que son parte de tu pueblo a nivel mundial y que hoy nos siguen a través de las redes sociales. Todos, Señor, somos un solo cuerpo. Y queremos, oh Dios, que como tal puedas bendecirnos, que puedas poner en nuestros corazones esa responsabilidad de protegernos espiritualmente el uno al otro. Y que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros, mostrándonos el camino y diciéndonos, ve por él. Quédate con nosotros. Y te suplico, Señor, que nos perdones. En el nombre de Jesús. Amén.